Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que nos ven, Vida Nueva para el Mundo Zoom. Les damos la bienvenida a esta su iglesia, su casa, su grupo, donde cada semana se conectan y se congregan con nosotros. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis es el tema de hoy, la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3 del 1 al 6, que es la iglesia muerta y o los que escapan, ¿verdad? La iglesia muerta o los que escapan. Ahora, muchas iglesias continúan brillando con luz reflejada de un pasado radiante. Hay historias de iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostales, nombres de organizaciones cristianas que brillaron grandemente un tiempo atrás con una luz espectacular, un testimonio espectacular, con pastores espectaculares usados espectacularmente por Dios, hombres que dejaron marca en el cristianismo. Y cuando nosotros las miramos a la distancia, pareciera que nada hubiera ocurrido, porque comienzan a perder su luz, comienzan a extinguirse a través de las tinieblas espirituales, de las falsas enseñanzas, y la vida pecaminosa ha extinguido la luz de su interior. Es muy triste, pero muchas organizaciones cristianas se han extinguido a lo largo de los años, se ha apagado su luz, se muere su líder, se muere su pastor, que fue un hombre de Dios, se queda alguien que no es tan hombre de Dios, y falsas doctrinas comienzan a minar esa organización. La iglesia de Sardis, dice lo que acabamos de leer, tenía reputación de estar viva, pero el Señor la pronuncia muerta. Yo creo que en su tiempo, en su pasado, estuvo muy viva, pero en este momento, cuando Dios le habla a esta iglesia, estaba muerta. La espiral hacia abajo de todas estas iglesias o de todas estas organizaciones, comenzando, ya vimos, por Éfeso. ¿Qué pasó con Éfeso? Perdió su primer amor. Luego continuamos con la mundanalidad de Pérgamo. Luego, la tolerancia de Tiatira. Alcanza con esta iglesia de Sardis otro nivel de decadencia espiritual que dice que está muerta. Imagínate que Dios pronunciara eso sobre mi congregación, sobre cualquier congregación del que me esté viendo y que esté congregándose o asistiendo a una iglesia que Dios la considera muerta. Sardis era una iglesia dominada por el pecado, por la incredulidad y por las falsas doctrinas. Una mezcla perfecta para que una iglesia se muera. Pecado, tolerar el pecado, falta de fe y falsas doctrinas. Ahora, como ustedes se acuerdan la historia de la parábola o de la higuera de la parábola de Jesús, dice la Biblia que cuando Cristo caminó cerca de esa higuera, solo tenía hojas, pero no tenía ningún fruto. Y esto lo vemos en Mateo 21:19, que dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella,
sino hoja solamente, y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Esta iglesia, la iglesia de Sardis, simboliza a las iglesias muertas que han existido en la historia, que han brillado en el pasado y que tristemente continúan existiendo hoy, pero no manifiestan la luz del pasado, solamente viven de la ilusión de la historia del pasado. Antes de entender un poquito por qué esta iglesia de Sardis fue tan duramente infiltrada por el maligno y por todos estos pecados, tenemos nosotros que estudiar y tener un poquito de conocimiento de la historia de Sardis. Sardis fue una de las ciudades más bellas del antiguo o del mundo antiguo. Ahí tenemos en nuestro PowerPoint un pin, ¿verdad? Donde está Sardis y lo pueden ver geográficamente dónde se encuentra. Esta ciudad fue fundada en el año 1200 en el año 1200 antes de Cristo, y Sardis fue capital del reino de Lidia hasta el año 549 antes de Cristo. Y cuando fue capturada por Ciro, rey de Persia, fue destruida por los jonios en el año 501 antes de Cristo y finalmente conquistada por Alejandro Magno en el año 334 antes de Cristo. El rey más famoso de Sardis fue Creso, que fue su rey más famoso, y esta ciudad estaba emplazada en medio de la llanura del río Hermus, en latín, o Hermo, en otro lenguaje, y tenía una posición estratégica militarmente envidiable. Esta estaba elevada como en una torre, era una ciudad riquísima y dicen que sus ríos encontraban pepitas de oro. Imagínense la cantidad de riqueza que había, el lugar estratégico que tenía, era un lugar muy considerado por los grandes conquistadores. A la llegada de Alejandro Magno, esta ciudad se rindió sin oponerse, sin ninguna resistencia, y fue convertida a la cultura helenista griega. La ciudad de Sardis también fue el centro del comercio de la lana, y en el año 17 después de Cristo sufrió un terremoto tan grande que la destruyó completamente. De hecho, casi todas las ciudades de la Asia Menor fueron destruidas por el mismo terremoto aproximadamente en el mismo tiempo. El emperador Tiberio reconstruyó la ciudad de Sardis donando de su tesoro personal 10 millones de sestercios, que era la moneda que antiguamente se utilizaba en esa época. Aproximadamente hice la conversión, es $1.000.000. Digo, en estos días no reconstruyes una ciudad por $1.000.000. Hay casas que actualmente valen 2, 3, $4 millones, mansiones, ¿verdad? Y bueno, también era conocida por sus gladiadores. Todos han visto la película esta tan famosa de Gladiador y bueno, constantemente hay series en la televisión de los gladiadores, y en esta de Gladiador pues estaba eh, muy fresa, como decimos aquí en México, porque la vida de los gladiadores era una vida de degeneramiento moral, sexual, le daban libertad a los placeres y abundaban los placeres sexuales por todos lados. Ellos en Sardis adoraban a la diosa Artemisa o Cibeles, que es la diosa de la fertilidad, y bajo esta atmósfera degenerada vivió esta iglesia, la cual perdió su testimonio. Esta iglesia empezó bien, perdió su testimonio, perdió su vitalidad, perdió su poder y perdió su influencia por la vida inmoral de los habitantes de esa ciudad. O sea, la inmoralidad entró a la iglesia de Cristo.
Vamos a ver, número uno, la descripción que el Señor hace de esta iglesia. Y vamos al capítulo 3, en el versículo 1, que nos dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, aquí se comienza a mencionar y dice los 7 espíritus que dice de Dios. Yo me preguntaba, ¿qué acaso Dios tiene 7 espíritus? Y no está hablando de los 7, que Dios tenga 7 espíritus, sino a la plenitud de las manifestaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Isaías nos habla algunos de estos espíritus, en Isaías 11:2. Ahí lo tienen en sus apuntes, pero dice la palabra de Dios: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. O sea, cuando está hablando de Cristo, dice, y profetizando acerca de Cristo, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Todos esos espíritus se mencionan en Isaías capítulo 11, en el versículo 2. Y las 7 estrellas que menciona aquí Apocalipsis 3:1, se está refiriendo a los 7 ángeles o los líderes o los pastores que son enviados a las 7 iglesias. Esto ya lo estudiamos desde la primera iglesia, que cuando se menciona, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, se refiere ángel al mensajero, al pastor, al encargado, al líder espiritual de la iglesia. Y esto significaba que Sardis, desprovista del poder de Dios, era incapaz por ella misma de poder alumbrar, ser luz, manifestar el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que da vida a nuestras vidas. Y si esta iglesia hubiera permitido el control y la dirección y la llenura del Espíritu Santo, hermanos en Cristo, estaríamos leyendo otro escenario completamente diferente. No diría la Biblia que la iglesia está muerta. Nos dice muy claramente Efesios 4:30 que un cristiano puede apagarse espiritualmente. Dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo no se sale del cristiano, permanece dentro del creyente, del que ha nacido de nuevo. El Espíritu nunca se sale. ¿Se acuerdan que el rey David decía, y no quites de mí tu Santo Espíritu? Bueno, la Biblia nos dice en Efesios 4:30 que el Espíritu Santo en el cristiano ya no se sale, se contrista, se entristece, porque dice la Biblia, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. O sea, el Espíritu Santo no entra y sale, entra y sale. El Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? Nunca dice, no saquéis al Espíritu. Entonces, vemos nosotros que el Espíritu de Dios se había apagado en esta congregación, en esta iglesia, habían contristado al Espíritu Santo. Lo tenemos número 2, la acusación. ¿Qué acusación hace Dios en contra de esta iglesia? Se observan capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, y en el versículo 2, vamos a esos dos versículos, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, te dices cristiano, pero tus frutos nada que ver. Tu testimonio está por los suelos. Y luego dice, sé vigilante, en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces,
decían que estaban vivos y a lo mejor afuera decía iglesia, no sé qué, ¿no? No voy a decir el nombre de una iglesia, no vaya a quemar alguna iglesia, ¿verdad? Pero tenía el nombre de congregación, ¿verdad? Afuera, y a lo mejor tenían hasta versículos, Cristo es el camino, la verdad y la vida, no lo sé, pero estaban muertos por dentro. Y luego dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, tenían obras, pero no eran perfectas delante de Dios. Entonces el Señor pronuncia una doble acusación contra la iglesia de Sardis. ¿Qué dice en el versículo 1? Tienes nombre de que vives y, ¿qué dice? Y estás muerto. Ahora, esta iglesia tenía una falsa reputación de una vida espiritual. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes, no me levanten la mano, pudieran estar viviendo una vida de Sardis? Dices que eres cristiano, dices que amas al Señor, dices que el Señor está en tu vida, pero tu condición delante de Dios es de una vida muerta espiritualmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra de Dios, si decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hermanos, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántos cristianos dicen, es que yo leo la Biblia, yo digo, tengo comunión con Dios, yo esto y aquello, ¿verdad? Pero están viviendo en tinieblas, están viviendo en pornografía, están viviendo en alcoholismo, están viviendo en amargura, están viviendo en falta de perdón, están viviendo en odio, están lastimosamente dando un pésimo testimonio. Decimos que tenemos comunión con Él, decimos que somos cristianos, andamos en tinieblas, somos unos mentirosos, no practicamos la verdad, no amamos a nuestro prójimo, no cumplimos la ley de Dios, no amamos al Señor sobre todas las cosas, amamos más el dinero, amamos más los bienes materiales, amas más a tu novia que al Señor, amas más tu trabajo que al Señor, mentimos y esto es la iglesia de Sardis, es la condición de muchos cristianos actualmente. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento siempre está conectada con una causa. ¿Y saben cuál es esa causa? Siempre la muerte espiritual está conectada con la causa que es el pecado. Si tú vives en pecado, si tú estás viviendo en pecado, tú no estás teniendo comunión con Dios y estás mintiendo y te encuentras en la misma situación que Sardis. En primera de Juan capítulo 3, en el versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, si tú no amas a tus hermanos, y ya me voy de la iglesia, y puro hipócrita en la iglesia, y no puedes perdonar a un hermano en Cristo, y no puedes ni siquiera verlo y te hagas de congregar solo porque no quieres ver a ese hermano. Dice la Biblia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestros hermanos. Nos gusta ver a nuestros hermanos. Nos gusta conectarnos los jueves en Zoom. Nos gusta estar aquí con nuestros hermanos. Tenemos cariño por este grupo. Tenemos cariño por nuestros hermanos en la fe, aunque no nos conozcamos. Dice la Biblia, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tú no amas a tus hermanos, estás muerto. Ahora, les quiero hacer una pregunta y voy a darles varios ejemplos. ¿Cuáles son las señales de peligro de una iglesia que se está muriendo? Y he notado varias señales de una iglesia que se está muriendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Una iglesia que se está muriendo es una iglesia que
se contenta con sus pasados laureles. ¿Qué significa esto? Que hay congregaciones que pues se gozan de lo que hicieron en el pasado, de sus conciertos que organizaron, de sus grandes congresos, de cuando tenían esas reuniones de oración tan hermosas, pero ¿y ahora? O sea, nada más viven de la historia de lo que pasó en la iglesia hace 10, 20, 30 años, pero actualmente ya no está pasando absolutamente nada. Segunda, cuando se preocupan más con sus formas litúrgicas que con la realidad espiritual. Hay iglesias que dicen es que así siempre lo hemos hecho. Oye, a lo mejor hay que cambiar ya un poco. Los tiempos son como para también cambiar algunas cosas, ¿verdad? Como me decían en una iglesia, es que en la iglesia siempre se usó órgano. Y digo, hermana, pero también hay pianos, pastor, digo, también hay piano, hay guitarra eléctrica, hay guitarra de cajón, hay coritos, también hay otro tipo de alabanzas, ¿verdad? Pero hay iglesias que se quedan en su liturgia y se quedan en sus prácticas litúrgicas y no han despertado a una realidad espiritual de lo que está pasando realmente en el mundo y cómo podemos ser más efectivos como iglesia para penetrar un mundo que está en tinieblas. Siguiente, cuando se enfoca más la iglesia en sus actividades sociales que en buscar un cambio en el corazón de la gente, mediante la predicación de la palabra de Dios. O sea, la iglesia no es un club social, pero pareciera que muchos están convirtiendo a sus iglesias en un club social. Solamente se ven para convivir, solamente se ven para hablar, solamente se ven para hacer obras de teatro, hacer shows, ver a unas personas cantar, pero ya no hay actividad entre los miembros, ya no hay preocupación unos por otros, ya la gente no sale a predicar, ya la gente no sale a evangelizar, ya no nos involucramos en actividades evangelísticas. Hermanos, necesitamos seguir predicando el evangelio y necesitamos discipular, hermanos. Discipular, no solamente predicar el evangelio, discipular, dar estudios. Todos tenemos que comprometernos a predicar el evangelio y a discipular. Todos, hermanos. No piensen que eso es un trabajo para los pastores. Dice la Biblia, ir y predicar el evangelio. ¿A quién le dice eso Dios? A todos los creyentes del mundo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios, bautizándolos y discipulándolos, ¿verdad? Y aquí que llévenlos a que guarden todas estas cosas y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es muy triste que se ha perdido tanto el evangelismo como el discipulado en las congregaciones. Se está muriendo esa iglesia. Otra, cuando se preocupan más en construir que en propagar el evangelio. Y y esto es muy triste, ¿no? Porque, y a ver, hermanos, y ahora necesitamos para el techo, y ahora necesitamos para la cisterna, y ahora necesitamos, y todos los domingos es, y hermanos, no hemos terminado los baños, y hermanos, y a ver, ¿y cuántos misioneros sostienen? ¿A cuántos pastores les pagan? ¿Cuánta gente está de tiempo completo sirviendo y predicando el evangelio en la congregación? Hermanos, la mejor inversión que podemos nosotros hacer es invertir en la propagación del Evangelio de Cristo. Digo, si sobra dinero para construir, gloria a Dios, ¿verdad? A nosotros nunca nos ha sobrado, nunca hemos tenido una iglesia propia, ni mi padre, ni yo, ni ninguna de nuestras 6 congregaciones que tenemos en México, en la Ciudad de México, oficiales, todos rentamos auditorios, todos estamos en lugares de renta, no tenemos lugares propios, pero tenemos más de 140 misioneros de tiempo completo que cada mes les estamos aportando, cada mes los estamos ayudando en diferentes partes de México, en diferentes partes de otros países. Y ya, como dice mi papá, si algún día alguien me regala un terreno, o si algún día alguien nos ofrenda un terreno,
y si Dios nos da un terreno, Dios nos va a dar también para construir la iglesia, ¿verdad? Pero es más importante la propagación del evangelio que el estar construye y construye y construye cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Ahora, cuando también las personas se preocupan más de lo que la gente piensa que lo que Dios piensa. Eso es un pastor que se está muriendo. Y no les voy a predicar de esto porque se van a ofender. Y no les voy a predicar de esto porque son los que más diezman de la iglesia. Y si predico duro contra eso, se me pueden ir de la iglesia, ¿no? O cuando perdemos nosotros finalmente nuestra convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Y comenzamos los domingos a enseñar puras patoaventuras del pastor Alan Alducin, puras patoaventuras del pastor no sé quién, no se abre la Biblia, se lee un solo versículo, todo lo demás son historias. Tengan mucho cuidado, pastores que me están viendo, líderes que me están viendo, congregantes que se congregan, que en su iglesia enseñen Biblia, les enseñen la palabra de Dios, les enseñen todo lo relacionado a las sagradas escrituras, una iglesia bíblica, cristocéntrica, etcétera. La importancia de que nuestro cristianismo sea real es muy importante, amados. Si nosotros profesamos ser cristianos, asegurémonos de que nuestro cristianismo sea real. Seamos genuinos, ¿verdad? Seamos genuinos, sinceros, honestos, que, que nuestro cristianismo, que el Señor afecte todas las áreas de nuestra vida y comencemos cada día más, ser más y más llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque ustedes saben que se puede fingir la vida cristiana. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Cualquier aspecto de la fe se puede imitar. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Porque aparentemente, acuérdense, estaba muy bien, pero estaba muerta. ¿Y cómo podemos saber de muchos cristianos que aparentemente están muy bien, pero no están bien? Por ejemplo, hay un arrepentimiento que no es real. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos bíblicos. Tenemos a Acab, tenemos a Saúl, tenemos a Herodes, tenemos a Judas Iscariote, que llegaron a experimentar cierto dolor por sus hechos, pero fueron lágrimas de cocodrilo. No tuvieron un verdadero arrepentimiento, tuvieron remordimiento, pero no arrepentimiento, ¿no? Es como el hombre que lo agarran en adulterio, que lo agarró su esposa, lo cachó, lo vio meterse a un motel con una señorita y fue y les tocó la puerta, en fin, se hizo un lío enorme, ¿no? Un lío enorme y el hombre llegó, después ya vinieron conmigo, con mi esposa y conmigo. Y, ay, pastor, estoy bien arrepentido y no lo vuelvo a hacer. Y mire, estaba llore y llore el hombre. Yo le dije, mire, si su esposa no lo hubiera cachado, usted seguiría en adulterio. Ay, pastor, ¿cómo cree? No, sí, seguramente que sí. O sea, yo no sé si usted está arrepentido porque sus lágrimas no me demuestran nada. ¿Saben qué es lo único que demuestra que alguien esté arrepentido, hermanos, hermanas? El tiempo. Si pasan 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses y se ve un cambio sincero, pero nadie que diga que esté arrepentido y comience a llorar, es uno de los secretos que debemos aprender todos los que damos consejería. Las lágrimas se las lleva el viento, hermanos. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza
que según Dios produce arrepentimiento para salvación, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así como hay un arrepentimiento que no es real, y la iglesia está lleno de gentes no arrepentidas, estamos llenos de hermanos no arrepentidos, siguen viviendo unas vidas inmorales, unas vidas tibias. Así también, hermanos, hay una fe que no es real y es ficticia. Una fe que no es real y que es ficticia. Todos podemos creer que tú tienes fe y tienes una fe ficticia. La Biblia nos dice de muchas personas que seguían a Jesús, que creyeron en Jesús, pero dice la Biblia que el mismo Jesús no se fiaba de ellos. Y muchos le seguían porque les daba de comer, y muchos le seguían porque les daba de beber, y muchos le seguían porque les curaba y les sanaba sus enfermedades. Y tenemos ahí unos pasajes bíblicos en el PowerPoint. En Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, dice la Biblia, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, estoy en Juan 2, 23 al 25, dice la Biblia, muchos creyeron en él, muchos creyeron en él, muchos creyeron en su nombre, viendo, ¿verdad? Todas las señales, todos los milagros que él hacía, pero dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos. Háganme el favor, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio de sí mismo, pues que él conocía los corazones de los hombres. Él sabía lo que había dentro de cada hombre. La Biblia nos habla también de otro que se llamaba Simón el Mago, que creyó, pero en realidad su corazón no era recto delante de Dios. Así como ya vimos que un arrepentimiento que no es real, hay una fe que no es real. ¿Saben qué también podemos fingir, hermanos? Hay una santidad que no es real. Hay una santidad que no es real. Entonces, podemos tener un arrepentimiento que es remordimiento. Podemos tener una fe ficticia, que no es fe de Dios. Número tres, podemos tener una santidad falsa, falsa. Si nos damos nuestros golpes de pecho, ¿verdad? Nos queremos muy santitos y todo, pero somos unos diablos, ¿no? Nos portamos como diablos, en la iglesia nos portamos como San Cayetanos y el lunes nos portamos como diablos, ¿no? Hay una santidad que no es real. Y les voy a dar varios ejemplos. Joás, léanlo en 2 Crónicas capítulo 24. Joás era el rey de Judá, él se cubrió con un manto de aparente santidad delante de sus súbditos, pero en cuanto murió el sacerdote, también goodbye, adiós a la santidad de Joás, ¿verdad? La vida de Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Miren, todos pensaban que Judas era irreprochable. Cuando Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar, ¿se acuerdan cómo dice la Biblia? Y que todos empezaron a preguntar, ¿seré yo? Nadie dijo, ya sé quién es. Todos sabemos que va a ser Judas. ¿Verdad que no? Eso no pasó. Dice la Biblia en Juan 12 que nadie sabía ni sospechó que Judas era un traidor y era un ladrón, hermanos. Era un ladrón. O sea, Judas se volaba los diezmos que le daban a Jesús y las ofrendas. De la bolsa de las ofrendas extraía y robaba. Cristo siempre lo supo, pero ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, ninguno sospechaba que era ladrón. ¿Qué, qué, qué, qué horrible? Y así ha pasado en iglesias cristianas. Luego hay gente que roba dinero de las ofrendas y le pellizca. Y miren, una de los pecados eh, fuertemente castigados es el robo, hermanos, el robo. Imagínate robarle a Dios. A lo mejor tú dices, no, yo no le robo a Dios.
Mira, si tú no diezmas y tú no ofrendas a ningún pastor que te da alimento espiritual o líder, le estás robando a Dios. Y no digas, es que no tengo congregación, no me congrego en una iglesia. Ah, pues entonces quien te esté dando alimento espiritual, ahí debes de mandar, pero no dejes nunca, nunca de darle a Dios. No le robes a Dios. Es grave, hermanos, robarle al Señor. Yo no quisiera estar en las manos, en los pies de nadie que le roba al Señor. Yo a mis pastores, a Cristian, a David, a Estefano cuando estaba con nosotros, a Axel, que no es pastor, pero están en la obra de tiempo completo, siempre les digo, no importa que seamos pastores, debemos de ser los que más diezmamos y los que más ofrendamos a la obra de Dios. La vida de un siervo de Dios se debe caracterizar porque es muy generoso y le damos a quien Dios pone en nuestro corazón y nunca dejamos de dar a la obra del Señor. También, hermanos, eh, hay un amor que no es real. El amor también se puede fingir. Y tú puedes llegar los domingos, ay, brother, te amo. Hola, bro, te amo. Y yo amo a todos mis hermanos. Y no. Y a lo mejor es fingimiento lo que tú tienes y no tienes amor verdadero. Existe un amor que solo consiste en emociones, en palabras huecas y solamente simulan un gran afecto, ¿no? Dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. No finjas, no finjas. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bueno, también hay una humildad que es falsa. La falsa humildad. Muchas veces detrás de una capa bien fingida de modestia y sencillez se esconde un corazón terriblemente orgulloso. Hace rato estábamos hablando mi esposa y yo del orgullo, ¿no? Porque estábamos hablando de ciertos hombres de Dios que nosotros admiramos, y que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer a lo largo de nuestras vidas. Pero de los que hemos conocido, Celia y yo, hablábamos de Nick Vujicic, ¿no? Que como siendo un hombre tan famoso, tan usado por Dios, es una de las personas más humildes que hemos conocido y que tiene un corazón para Dios tan grande. De veras que nunca, hermanos, tengamos una capa de una modestia fingida y que se esconda detrás de todo es un corazón orgulloso, ¿no? Y finalmente también hay oraciones que no son reales. Hay oraciones que no son reales. Dicen que el que ora mucho en público, ora poco en privado. Yo no sé si sea verdad ese dicho, pero bueno, a veces que nos tocan en las reuniones de oración oír hermanos que se avientan unos sermonzazazazos, ¿no? Y yo por dentro yo me pregunto, ¿así orarán en sus casas también? Pero en fin, nuestras oraciones tienen que ser reales, ¿verdad? Y los fariseos son el típico ejemplo en Mateo 6 de que no eran oraciones reales, ¿no? Bueno, hay unos que hasta oran y cuando oran hasta les cambia la voz, ¿no? Porque hablan así normal, ¿no? Así como estoy hablando yo, y de repente empiezan a orar y empiezan, oh, 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 Padre, santo, santo. Y yo digo, ¿así hablas, brother? ¿De verdad así hablas? Oye, si te cambió hasta la voz, sé tú, o sea, cuando ores, sé tú, ora con sencillez a Dios, con tu corazón. Dice en Mateo 6 5 al 7 dice, cuando ores, ¿qué dice la Biblia? Mateo 6 5 al 7 dice, cuando ores, dice la palabra de Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie, en público, en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres.
De cierto, ya tienen su recompensa. Mas tú, dice la Biblia, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus vanas repeticiones van a ser oídos. Bueno, ¿cómo resumimos cómo estos falsos creyentes jamás son justos, honestos? El carácter de estas personas es amargado, es rencoroso, no perdonan a nadie, no son amables, no son humildes, no son compasivos. Hermanos en Cristo, esto no puede ser así entre nosotros. El apóstol Pablo también lo describe tan claramente diciendo, tendrán apariencia de piedad en 2 Timoteo 3:5, pero negarán la eficacia de ella. El Señor, regresamos a Apocalipsis, porque el Señor usa una doble acusación. Yo había puesto ahí una triple acusación, es una doble acusación, el Señor pronuncia una doble acusación a esta iglesia. Primero dice, ya vimos en la letra A, tienes nombre de que vives y qué. ¿Cuál es la primera acusación? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Segunda acusación, dice en el versículo 2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esta es la segunda acusación que el Señor le hace a esta iglesia. Sus obras no se conformaban conforme al criterio de Dios. ¿Por qué? Por no ser generadas por una fe verdadera. Todas las buenas obras que produzcamos, si no provienen de nuestra comunión con Dios, son producidas en la carne. Nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Número 3. Vamos al versículo 2 y al versículo 3. Vamos a ver el consejo. Número 3. ¿Qué consejo le da Dios al cristiano que vive muerto? Al cristiano que vive una vida cristiana falsa, al cristiano que vive una vida tibia, al cristiano que no produce buenas obras como un resultado de su comunión con Dios. ¿Cuál es el consejo que Dios te da a ti, que le da Dios a Sardis, que Dios nos da en esta noche? Le dice en el versículo 2 y 3, vamos a leer, lean conmigo por favor. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese es el consejo. ¿Cuál es el consejo? Letra A. Sé vigilante. Sé vigilante. La idea es, por vuestro propio bien, sean vigilantes. La exhortación es que despierten de su anestesia espiritual. Se mantengan alertas. Cada vez que el enemigo penetra nuestro territorio, se deberá a nuestra falta de vigilancia espiritual. En Marcos 14:38 nos dice la Biblia, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está puesto, pero la carne es débil, débil, débil. ¿Cómo podemos no caer como la iglesia de Sardis en ser cristianos muertos, apagados espiritualmente? Hermanos, pónganse a velar ya y a orar. Pongámonos a velar y a orar. Nos dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 4 al versículo 7. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas
para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Siguiente consejo, versículo 3, Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Entonces, primero Dios nos dice, seamos vigilantes para no caer en esta muerte espiritual. Siguiente, Dios nos dice, acuérdate, o sea, regresa al pasado, acuérdate de lo que has recibido y oído. Y aquí nos indica la Biblia una necesidad, hermanos, de regresar a la vida cristiana, a regresar a escudriñar las escrituras, tratar de vivir la palabra de Dios, producir en nosotros una fuente que proviene de la palabra de Dios, que produzca nuestras vidas como una fuente que es la palabra de Dios, seamos una fuente de la palabra de Dios para caminar en las cosas espirituales. Dice en 1 Juan 2:24, lo que has oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, no solamente nos pide Dios ser vigilantes, que nos acordemos de los primeros pasos de la vida cristiana. Tercer lugar, guárdalo. Versículo 3, guárdalo. Apocalipsis 3:3, guárdalo. Pablo exhorta a Timoteo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablaba con Timoteo y le escribía a Timoteo, le decía, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le decía Pablo a Timoteo, ¿no? En la fe y en el amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, retén la forma de las sanas doctrinas, según Timoteo 1:13, ¿no? O sea, no te olvides de lo que aprendiste con tus pastores, con los misioneros, lo que escuchaste de la palabra de Dios en un buen sermón, en un buen mensaje, ¿verdad? También le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:4, del 1 al 4, le dice, te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, se amontonarán, se amontonarán cada vez más maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Luego le dice en el versículo 3, otra vez dice, guárdalo. Apocalipsis 3:3, guárdalo. Hermanos, guardemos. El verbo está en tiempo presente, indicando una acción continua. ¿Qué está diciendo aquí? Sigan guardando. Lo que tú guardaste ayer de la Biblia fue ayer. Hoy tienes que guardar. Mañana tienes que guardar. Pasado mañana tienes que guardar. Significa que no permitamos que nos arrebaten o nos quiten el tesoro que Dios nos ha dejado para guardar con nuestra propia vida, que es nuestra fe. Luego le da un cuarto A, B, C, D. Le da un cuarto consejo. Dice en el versículo 3, y arrepiéntete. Vean el versículo 3:3, y arrepiéntete. Cristo llama al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? ¿A quién? A la iglesia de Éfeso. Dios llama al arrepentimiento a la iglesia de Pérgamo.
Dios llama al arrepentimiento a la iglesia de Tiatira. Dios llama al arrepentimiento a la iglesia de Sardis y a la Odisea. 5 de las 7 iglesias son llamadas a arrepentirse, con excepción de 2. ¿Y qué significa arrepentirse? Cambiar de manera de pensar con respecto al pecado que tú practicas. Un cambio de conducta y de comportamiento. Si no hay esto, hermanos, como les dije anteriormente, el tiempo solamente demuestra si hay un verdadero arrepentimiento. Nada más. Te dice tu hija, ay mamá, estoy arrepentida, el tiempo lo dirá, ¿verdad? Y número 4, tenemos la advertencia. Leemos en el versículo 3, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, esto quiere decir que hay muchos que se dicen cristianos. A ver, ¿cuántos se dicen cristianos? Levante la mano. Muy bien, ahí los veo. Ok. Y aquí se menciona la venida del Señor. Dice la Biblia que cuando venga el Señor, va a agarrar a muchos desprevenidos. Por ejemplo, Mateo 24:42 y el versículo 43. Fíjense lo que le va a pasar a muchos que se creían cristianos. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Luego tenemos 2 de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Obviamente aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Yo me imagino cuántos se van a quedar en el rapto también, ¿verdad? Y ahí nos vamos al punto número 5, el consuelo. Ya estamos terminando. Punto número 5, el consuelo. Tenemos el consuelo. Vamos a leer el versículo 4 y 5, Apocalipsis 3, 4 y 5, que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ay, hermano, no todo estaba perdido en la iglesia de Sardis. Había un remanente, había unos cuantos. En medio de esta iglesia llena de personas no regeneradas, había un grupito, el remanente, de verdaderos cristianos. Dios no se olvida de esos remanentes. Miren, en todas las iglesias, por más mal que esté una iglesia, hay 2 o 3 que se llaman remanentes. Y en toda iglesia también, aunque no esté muerta, que esté en avivada, hay verdaderos cristianos. Hay hermanos que sirven de corazón al Señor, apoyan, ayudan en la obra, testifican, comparten, dan a la obra de Dios. Dice en Hebreos 6:10, ¿no? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La Biblia dice que estas personas recibirán vestiduras blancas, los que sirven a sus hermanos. Quiero aquí aclarar algo bien importante. El otro día me escribió una muchacha, yo no sé si me esté viendo, pero me escribió en mi Instagram y les digo que yo siempre leo todos mis mensajes en Instagram. Y saben que los leo porque se queda en visto, ¿no? Y a algunos les contesto. Pero me dijo, mire, hermano, usted habla tanto de que nos congreguemos.
Y me dice, ¿yo cómo voy a congregar? Y me dio una lista de las iglesias de su provincia donde ella vive. Y no, yo cuando leí todo lo que me escribió, dije, de veras que está para llorar la situación. Está. Me dice, ¿cómo va a congregar, hermano? Se vea nada más lo que están haciendo. Y me mencionó cosas bien pecaminosas. Y dije, mire, hermana, usted es una entre tantas, ¿no? Yo sé que hay algunos también aquí conectados en Zoom, que esta es su iglesia, ¿no? Porque están en un lugar donde realmente no hay una iglesia sana, ¿no? No hay una iglesia que enseña la palabra de Dios. Y bueno, a ti Dios te hace otro llamado, ¿no? Conéctate, tenemos tecnología, tenemos Zoom, ¿verdad? Eh, pero nunca dejes de predicar el evangelio ni de conectarte los jueves y conectarte con otros que has ganado para Cristo y comenzarlos a discipular. Tú puedes abrir un grupo y pueden prender el Zoom, pueden discipularse aquí por Zoom, tú puedes comenzar a orar con ellos y eso es ayudar a los hermanos, estar con los hermanos, servir a los santos, sirviéndoles. Dice la Biblia que serán colocados con vestiduras blancas. Esto simboliza la justicia de Cristo que nos fue imputada gratuitamente. Los que actualmente practican la santidad y la pureza, dice la Biblia, les será dada una santidad y purezas perfectas en el futuro, ¿verdad? Y vamos al número 6, la promesa. La promesa. Dos promesas se le hacen a los vencedores. Un versículo muy polémico que dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Y hay algunos que creen que este versículo enseña que la salvación se puede perder. Y se los voy a dejar aquí en PowerPoint, lo que yo he escrito de esto, para que ustedes lo puedan explicar también. Recuerden que todo esto que ustedes están viendo, se los dejo tal y como yo hago mi sermón, para que ustedes lo prediquen también y para que ustedes también lo compartan. Se los presto, es gratis, no me tienen que pedir permiso, úsenlo para la gloria de Dios. Para eso les dejo yo el sermón y les dejo el bosquejo en la pantalla, ahí en YouTube, aquí en Zoom, donde quiera que me estés viendo. Hay muchos que creen que este versículo enseña que la salvación se puede perder. Sin embargo, es un error tremendo de exégesis bíblica porque hay más de 150 pasajes bíblicos que muestran de manera definida la seguridad de la salvación de quienes han puesto su fe en Jesucristo, ¿no? Juan 5:24, el que oye mi palabra, el que me envió, tiene vida eterna. Juan 10:27, nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Filipenses 1:6, el que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Digo, todos estos me los sé de memoria. Primera de Juan 5, del 10 al 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que tenéis vida eterna, para que todas estas cosas escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y esta vida está en su nombre, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento, Moisés pidió a Dios que fuera raído su nombre del libro de los vivientes. Esto lo encontramos en Éxodo 32 al 33. Pero si siguen leyendo en Éxodo, Dios nunca rae el nombre de Moisés del libro de los vivientes. Este es otro libro. Aquí no hay ninguna contradicción con este versículo porque el libro de Éxodo, que es el libro de los vivientes, no es el mismo libro, el libro de la vida, que se mencionan, ahí les dejé los versículos, Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5, 13:8, Apocalipsis 17:8, en fin, todos esos versículos nos hablan de otro libro que se llama el libro de la vida. El libro de Éxodo es el libro de los vivientes. ¿Cuál era el libro de los vivientes en el Antiguo Testamento? Todas las personas que habían nacido en este mundo, de acuerdo al Salmo 69:28. Igualmente, Pablo deseaba ser anatema
con tal de que su pueblo fuera salvo. Sin embargo, Dios no hizo anatema a Pablo. Entonces, la salvación es un hecho imposible perder, ¿verdad? Como el nacimiento físico. Dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, en Juan 3:6, ¿verdad? Y en los tiempos de Juan se llevaba un registro de todos los ciudadanos de cada ciudad, y si alguien se moría o cometía un crimen serio, su nombre era borrado. Es por eso que Dios nos promete, y vean cómo dice el versículo, y no borraré. Y muchos llegan a la conclusión errónea diciendo, si no los va a borrar, es porque sí los puede borrar. Mala conclusión, mala exégesis. Aquí está diciendo, nunca jamás, así dice en el original griego, nunca jamás borraré tu nombre del libro de la vida. O sea que Dios nunca borra a nadie. ¿Capish? ¿Entendió? Dios promete nunca borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y aquí debemos de alabar a Dios y glorificarlo, ¿verdad? Porque desde antes de la fundación del mundo fueron escritos nuestros nombres en el libro del Cordero. Dice en Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? Y segunda, ya vimos y con eso terminamos, dos promesas a los que vencen, no te borraré del libro de la vida. Y número dos, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Con eso termino diciéndoles que Jesucristo confesará nuestros nombres delante de su Padre que está en los cielos. Jesús prometió hacerlo. Y Jesús dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Dónde lo dice? Mateo 10:32. ¿Qué dice Mateo 10:32? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también la Biblia dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No te avergüences de Cristo. No te avergüences, no niegues. Un verdadero cristiano no niega su fe, no la niega. Lucas 12:8 nos dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre los confesará delante de los ángeles de Dios. Y es por eso que Dios a todos los que llamó, los llamó públicamente. Tú quieres hoy venir a Cristo y confesar a Cristo, cierra tus ojos y dile, Dios, en esta noche, yo confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, que murió por mí en una cruz y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, confieso que soy pecador y estoy arrepentido. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados, entra en mi corazón. Yo quiero tener el nuevo nacimiento. Yo quiero que tú me confieses delante de tu Padre que está en los cielos. Y así muchos con los ojos cerrados, que han vivido vidas muertas, como la iglesia de Sardis, arrepiéntete, como dice la Biblia. Como vimos en el estudio, arrepiéntete. Hay muchos consejos que Dios nos da para todos los que han vivido una vida tibia. Guarda las cosas que te he mandado, dice su palabra. Arrepiéntete. Acuérdate lo que has recibido y lo que has oído. Velad y orad para que no entres en tentación. Sé vigilante. Sé vigilante. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.